Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a ustedes nuestro director de Escuela de Ingeniería Comercial, el profesor Milton Inostroza. Muy bienvenido, Milton. Muchas gracias, estimado Rodrigo, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar algo respecto a emprendimiento. Bienvenido. Bien, como tú has dicho, el profesor Milton Inostroza es un experto en el área de emprendimiento, marketing y estrategia, y el día de hoy queremos conversar con él acerca de la implicancia que tiene en este caso, el impacto que va a tener obviamente el COVID-19 en nuestra economía y cómo nosotros a partir de esta crisis podemos buscar nuevas formas de emprendimiento. En las últimas noticias que hemos observado, sabemos que el INE, por ejemplo, mostró que las cifras de desempleo, de la tasa de desempleo, llegan al 7.8% en el trimestre móvil desde diciembre, febrero de este año. Y se espera que próximamente tengamos cifras que superen el 10%, más de dos cifras. Por eso queremos conversar con ustedes, hablar un poco sobre qué es posible de hacer en términos de emprendimiento cuando hemos perdido en este caso nuestros empleos y obviamente tenemos que tratar de salir adelante. Para eso hemos invitado el día de hoy al profesor Milton Inostroza, quien obviamente quiero preguntarle, saber un poco más, ¿qué podemos hacer nosotros cuando nos enfrentamos a una pandemia como la que estamos viviendo el día de hoy y tenemos que enfrentar esta crisis y tenemos que salir adelante? Bien, bueno, tal cual como tú indicabas, se proyecta que en el mediano plazo el desempleo en Chile supere el 10%. Ya estamos hablando de que podríamos tener más de 1 millón de personas sin empleo. Frente a estas situaciones, cuando esto ocurre, aquellas personas que han perdido su empleo, por supuesto que van a buscar nuevas fuentes de cómo poder conseguir los recursos que requieren para su vida, ¿no es cierto?, para la de ellos y la de sus familias. Por lo tanto, en primer lugar, quizás lo que estas personas van a intentar hacer es volver a emplearse, ya sea en aquella área en la cual ellos tienen experiencia, dado los años que llevan trabajando previamente, o quizás haciendo algunos ajustes en su currículum, viendo las competencias que estas personas tienen y empleándose quizás en otros rubros. Lo que se ha visto en la literatura asociado cuando ocurren este tipo de crisis es que las personas cuando pierden el empleo y hay una crisis en el país, en la economía donde esas personas están transitando, lo que ocurre en muchas ocasiones es que esas personas terminan emprendiendo, ¿ya? Y terminan iniciando un nuevo negocio. Eso es lo que generalmente ocurre. Ahora, si es que uno mira un poco cómo funciona cómo está el escenario del emprendimiento en Chile, donde estas personas, muchas de ellas probablemente van a ingresar, vemos que en Chile existen poco más de 2 millones de emprendedores, ¿ya? Y un porcentaje muy importante de ellos son microemprendedores, ¿ya? Son personas que tienen empresas que tienen una venta inferior a 2.400 UFs en el año. Cifra probablemente a la cual van a apuntar a aquellas personas que intenten emprender por primera vez, producto de esta crisis. Bien, Milton, desde el 18 de octubre del año pasado, si nos recordamos bien, el estallido social, las cifras de desempleo han aumentado. Obviamente se ha visto afectado la economía en general. Pero particularmente el COVID, en este caso, esta pandemia, nos ha afectado a nosotros y de una manera muy particular. O sea, los trabajos, si lo hemos perdido, tenemos que buscar formas de emprendimiento. Y esas formas de emprendimiento nos ponen grandes desafíos, sobre todo porque no nos permiten interactuar con las personas directamente. Y por lo tanto, estamos hablando de que tenemos que hacer alguna forma o buscar alguna forma de teletrabajo para poder emprender o buscar alternativas, ¿cierto? Tiene muchas dificultades. Entonces, una de las preguntas que se me ocurre es que, ¿en qué área de la economía crees tú que sería interesante emprender actualmente? Sí, quizás más que el área en el cual las personas podrían efectivamente emprender, se trata de que el emprendedor, aquella persona que está buscando iniciar un nuevo negocio, busque una oportunidad de negocio en alguna de las áreas que componen nuestra economía.
cuando uno analiza el emprendimiento en Chile, y específicamente el microemprendimiento, vemos que un porcentaje importante de estos emprendimientos se da por necesidad. O sea, las personas requieren emplearse o requieren llevar dinero a su hogar. Por lo tanto, empiezan a ver cualquier oportunidad o situación en la cual ellos puedan emprender para generar un ingreso de forma rápida. Ahora, cuando uno analiza las distintas áreas que componen va a encontrar oportunidad. Probablemente lo que uno ha visto en el último tiempo, dadas las restricciones que nos genera esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, que muy bien la indicabas tú, dada la dificultad que existe para que las personas se puedan reunir, se puedan ver cara a cara, han crecido fuertemente negocios asociados a los servicios de retail principalmente. Si bien es cierto, el retail ha estado abierto en muchos de estos locales, que también, por cierto, son emprendedores, aquellos que hemos visto que han crecido fuertemente son, por ejemplo, las farmacias, y especialmente también las farmacias que entregan estos productos, ¿no es cierto?, necesarios para la salud de las personas en el hogar. Lo mismo ocurre en el ámbito del retail también, con los restaurantes. Ya esos restaurantes, si bien tienen prohibición de funcionar con público, adentro, o sea, atendiendo público en las dependencias del local, muchos de ellos siguen funcionando entregando estos productos que es una necesidad real, que está presente en los hogares de las familias chilenas, entregando esos productos al hogar. Situación similar ocurre con los supermercados, ¿no es cierto?, que dan la opción de entregar productos en el hogar de las personas. O sea, todo lo que tenga que ver con delivery en el último tiempo, producto de esta crisis y de situaciones que ya se veían viendo de cambio de hábitos de consumo de las personas, de los chilenos, estaban creciendo fuertemente. Hemos visto cómo se han creado empresas de ámbito global que precisamente se encargan de entregar productos a domicilio. Probablemente muchos de nosotros tienen en nuestros teléfonos, nuestros smartphones, alguna aplicación de entrega de productos al hogar. Ya, ese tipo de emprendimientos han crecido fuertemente durante el último tiempo. Entonces, por lo que estoy observando, si queremos emprender, tenemos una idea de emprendimiento. Hay una diferencia, al parecer, entre lo que es emprender por una necesidad que se está dando actualmente, porque necesitamos, y también por las posibles oportunidades que pueden existir. ¿Cuáles crees tú que son las mayores diferencias entre ambas? Sí, bueno, existen varias diferencias entre el emprendimiento por necesidad versus el emprendimiento por oportunidad. En primer lugar, el emprendimiento por necesidad, si uno tuviera que describirlo en términos generales, se da cuando las personas requieren obtener ingresos rápidos. Producto, por ejemplo, de una situación como la que estamos describiendo, la que estamos conversando ahora. O sea, personas que quedan sin empleo, que pierden su fuente laboral, que no tienen posibilidades de volver a emplearse en el área donde ellos trabajaban previamente o en otra área, requieren emprender. Ahora, ese tipo de emprendimientos generalmente carecen de algún tipo de análisis previo. O sea, no tienen un plan de negocios, por ejemplo, que permita indicar que esas personas detectaron una necesidad insatisfecha en un grupo de consumidores, en un segmento de un mercado determinado, e intentan capitalizar esa oportunidad a través de una idea de negocio. Por lo tanto, son personas emprendedores que ven la opción de poder comercializar algún tipo de producto o servicio que le va a entregar una determinada utilidad de forma rápida. Y simplemente entran en ese negocio y empiezan a ofrecer ese tipo de producto o servicio. Y posteriormente, una vez que la venta de ese producto o servicio ya no es tan fuerte, no le entrega tanta rentabilidad como él esperaba o como ella esperaba, salen de ese negocio y entran a otro negocio. Ya, esa es como la estrategia principal que uno podría ver en emprendimientos por necesidad. Por lo tanto, ese tipo de emprendimientos no tienen una alta probabilidad de éxito, de mantenerse en el tiempo, con el negocio y la necesidad que esas personas deciden atacar, ¿no es cierto?, deciden resolver con una determinada cantidad de consumidores. Por lo tanto, uno también podría pensar que esas personas no tienen un conocimiento de quién es el cliente realmente.
Ya simplemente ellos ven un producto, un servicio y lo comercializan, porque ven que se está vendiendo, simplemente. Eh, Como lo que hemos visto ahora, por ejemplo, con oportunidades de venta de alcohol gel, que quizás muchos de nosotros buscó durante la última semana, y uno encontraba gente en la vía pública que comercializaba el producto o a través de alguna red social intentaba comercializar. Pero bueno, cuando ese tipo de producto ya estuvo disponible en el comercio formal, quizás se terminó ese negocio. Lo mismo con la venta de mascarillas, quizás, o de otros tipos de elementos que eran muy necesarios y que uno los veía en la calle. Lo mismo ocurre cuando llueve, por ejemplo, en periodos que regularmente no hay lluvia, y aparecen personas que venden parados, qué sé yo, otro tipo de productos. Ese tipo de emprendimientos como tal no tienen una vida muy extensa, ¿ya? Y no tienen tampoco unas probabilidades de éxito muy amplias. Por lo tanto, ahí entramos al otro tipo de emprendimiento que se llama emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por oportunidad tiene un mayor análisis por parte del emprendedor, ¿ya? Entonces el emprendedor lo que desarrolla ahí es, busca un mercado determinado donde le interesa quizás satisfacer algún tipo de necesidad. Dentro de ese mercado lo analiza, lo segmenta, ¿no es cierto? Lo va agrupando en grupos más pequeños de consumidores con necesidades que sean similares entre sí, que sean homogéneas entre las personas que componen ese segmento del mercado. Y desde ahí, estas personas buscan alguna necesidad en la cual podrían satisfacerle a estas personas. Por lo tanto, hay un estudio, hay un conocimiento de parte del consumidor. Ya hay un conocimiento profundo que uno debería esperar de parte de ese consumidor. Por lo tanto, eso les va a permitir, si es que conocen a ese consumidor, ir siguiéndolo en el tiempo, ir monitoreándolo, ir viendo cómo van cambiando sus gustos y preferencias, por ejemplo, ir adaptando la forma en la cual se va a atender a ese cliente, ir adaptando el tipo de producto que se le está vendiendo a ese consumidor con el cual está satisfaciendo una determinada necesidad. Por lo tanto, ese tipo de emprendimientos que comienzan, ¿no es cierto?, un análisis exhaustivo del mercado, donde estas empresas quieren emprender, donde este emprendedor quiere comercializar algún tipo de producto o servicio, tienen un plan de negocio detrás. Por lo tanto, si está ese plan de negocio, uno espera que tengan inicialmente objetivos a cumplir. Si es que tienen eso bien definido y hay un análisis, y hay unas estrategias quizás que estas compañías o estos emprendedores pueden intentar conseguirle, eso les va a permitir, si que están bien definidas, poder controlarlas en el tiempo. De manera tal que estas personas puedan hacer ajustes a esa estrategia en el caso que no se estén cumpliendo los objetivos del negocio, del emprendimiento que esta persona tiene. Por lo tanto, un emprendimiento de oportunidad busca, como explicábamos delante, satisfacer algún tipo de necesidad en un segmento en particular. Si bien es cierto, estas oportunidades se pueden dar o pueden aparecer directamente desde el consumidor, o sea, del grupo de clientes que estamos intentando satisfacer, también podrían aparecer de otras entidades, de otras dimensiones que componen el entorno de un negocio, de una organización. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría ver, por ejemplo, que si es que en un sector de nuestra economía existía una X cantidad de empresas que ofrecían un determinado producto o servicio, y en el tiempo las personas vemos que algunas de esas empresas ya no están dentro del mercado, ahí también uno podría haber alguna oportunidad, ya, porque indudablemente esas empresas tenían personas que adquirían ese tipo de producto y servicio. Por lo tanto, esas personas van a quedar sin la opción de comprarle a ese emprendimiento, a ese emprendedor. Entonces ahí se genera también otra oportunidad. Por supuesto, habría que evaluar qué tanta viabilidad de éxito podría tener o no ese tipo de emprendimiento. Por lo tanto, lo que uno debería apuntar, independientemente de que lo que busca, ¿no es cierto?, lo que la persona tiene detrás es una necesidad, ¿no es cierto?, porque requiere llevar ingresos para su hogar, para su familia, eso no necesariamente implica que estas personas tengan que desarrollar un emprendimiento por necesidad. ¿Ya? O sea, independiente que yo busque resolver alguna necesidad de obtener financiamiento, recursos quizás para mi familia, yo también podría, o estas personas también podrían emprender buscando resolver una necesidad en un mercado determinado, es decir, intentando capitalizar una oportunidad que fue detectada en un mercado determinado con algún análisis que estas personas pueden haber desarrollado. Bien, Milton. Pero pensando un poco más concentrado en lo que está pasando actualmente,
¿cuáles crees tú que son las recomendaciones que nosotros podríamos darles a las personas que nos están viendo el día de hoy para que ellos puedan emprender, para que ellos puedan buscar una oportunidad de negocio y tratar de ver qué posibles opciones tienen para poder tratar de emprender y llegar a tener éxito en este emprendimiento? Sí, lo primero quizás que yo podría recomendarle a esas personas ahí es que intenten buscar una oportunidad en el mercado, ¿ya? No basta con que la persona que quiere emprender crea que en un determinado sector de la economía, por ejemplo, en un determinado producto que yo pueda ver ahí, existe una oportunidad, ¿ya? No porque yo tenga quizás como persona la necesidad de adquirir algún producto, eso va a significar una oportunidad para alguien que quiera emprender, que quiera comprar ese tipo de producto dentro de un mercado determinado. Por lo tanto, lo que acá se debería hacer es, en primer lugar, buscar una oportunidad dentro de un mercado determinado. Lo primero de ello es entender que los emprendimientos, al final de cuentas, se transforman en una empresa, ¿no es cierto? Hay una organización que va a tener que crear para poder comercializar algún tipo de producto o servicio. Y estas empresas no están solas dentro de un mercado determinado. Ya van a haber otras empresas, por ejemplo, con las cuales van a tener que competir por un grupo determinado de clientes, van a haber proveedores de por medio, van a haber clientes que son los que van a tener la opción de decidir a qué empresa le compra un determinado producto o servicio para satisfacer una determinada necesidad. Van a haber otros factores que están un poco más alejados de esta empresa, como por ejemplo factores asociados al ambiente económico de un país determinado, factores tecnológicos, por ejemplo, factores socioculturales que pueden afectar, cualquiera de ellos pueden afectar, ya sea desde un punto de vista positivo o negativo, el éxito de un emprendimiento. Y en este entorno, ¿no es cierto?, que está fuera de la empresa, fuera de este emprendimiento, es donde tenemos que buscar las oportunidades, ¿ya? Quizás la primera recomendación ahí sería analizar un mercado determinado, que no es más que un grupo de consumidores que adquieren un producto o servicio determinado, revisar quiénes son los actores que compiten, que ofrecen servicios a las personas o productos a las personas que quieran adquirir productos ahí, que componen ese segmento de mercado, y desde ahí buscar algún tipo de necesidad que está insatisfecha, ¿ya? Y esa necesidad habría que estudiarla, conocer bien cuál es la razón o la forma en la cual estas personas satisfacen esa necesidad, y desde ahí desarrollar un producto o un servicio satisfactor de esta necesidad. Eso en primer lugar, y luego ver dentro de este entorno si es que se podrían detectar algún tipo de oportunidad que permitiría también a esta empresa ingresar a un mercado determinado a competir. Bien, parece que es un tema muy, muy interesante, buscar las oportunidades de negocio, tratar de encontrar cuál es nuestra oportunidad, cómo lo podemos utilizar y cómo podemos llegar, en este caso, a una meta importante, de tal manera que nosotros podamos seguir creciendo y poder tener un sustento para nuestra familia, dado que lo que estamos viviendo, esta pandemia, nos afecta de forma brutal en todos los aspectos económicos. Quiero agradecerte, Milton, por esta entrevista, por tus consejos. Esperamos que las personas que nos están observando el día de hoy también les haya sido útil. Y queremos dejarlos invitados para el próximo capítulo de Economía aquí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y Campus TV. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rodrigo.